Estamos de vuelta en Cananga Noticias, hoy un programa en solidaridad con nuestros hermanos de San Cristóbal ante esta tragedia que sucedió ayer, repito, pasado el mediodía. Una explosión sacudió lo que es este pueblo, una zona cercana a lo que es el mercado municipal de San Cristóbal. Y hemos estado pasando algunas informaciones, algunas imágenes y declaraciones de autoridades que en el momento de darse el siniestro han estado a disposición de la población para aliviar ya en cuanto a lo que es en términos médicos, asistir a las personas que así requieren de un cuidado especial respecto a esto que ha sucedido en el día de ayer, que todavía las autoridades no pueden decir a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Se habla también en el mismo lugar, no se sabe exactamente qué funciona en ese lugar. Unos dicen que es una panadería, otros dicen que es un lugar de plásticos, una fábrica de plástico, como decimos popularmente. Esto parecido a algo que sucedió hace un tiempecito aquí en Villas Agrícolas, también una explosión en una fábrica de plástico, pero en este momento vemos algo todavía de mayor impacto, pero no sabemos, repito, qué es lo que funciona ahí. Simplemente las especulaciones, las mismas autoridades dan una información, pero todavía no es concluyente, o sea, no llegan realmente a satisfacer la curiosidad, diríamos yo también, de llamarlo de esta manera, de uno decir, oye, explotó algo, un tanque de gas, pero ¿qué había en ese lugar? Y no se sabe todavía, ni siquiera los moradores, tal vez por el momento que están viviendo, tal vez el impacto, no pueden reaccionar y decir ahí había tal y tal cosa, pero ya las autoridades deberían tener un registro de qué es lo que hay ahí o realmente qué es lo que funciona o que es un lugar que está habilitado para cierta actividad y hacen otra, o sea, porque no se sabe, todavía no se sabe, se le pregunta al alcalde que ha estado desde temprano, desde el primer momento ha estado ahí, pero se le pregunta y el mismo alcalde dice, bueno, vamos a esperar, denme un compás de espera para yo decirle, para que las autoridades den un boletín ya informativo de lo que está sucediendo, de qué es lo que funciona ahí, realmente cuáles son. Se habla de 3 tanques que explotaron, y se dice también que hay uno, como dijimos en el bloque anterior, que está todavía enterrado, el cual se teme que haya también una detonación, el cual le pedimos a Dios que así no sea, y están entonces los bomberos, repetimos, tratando de enfriar esa zona para que no pueda ocurrir una desgracia mayor. Pero hago énfasis ahí, qué funcionaba, para qué era ese local, cuál era la actividad de ese local, que no se sabe, que hay un misterio, quién eran sus propietarios, los propietarios que salgan y digan algo sobre lo que sucedió, qué pasó o lo que ellos presumen, creen que habría sucedido en este momento, pero no tenemos a ciencia cierta, lo único es el dolor, la desgracia que hemos estado viviendo desde ayer en la tarde. Aquí nos llega un pequeño video donde nos muestra, según estas imágenes, el momento donde se originó la explosión. Fíjense el impacto, la magnitud de la explosión. Prácticamente son varios metros, iba a decir hasta kilómetros, pudo haber sido afectado por esto. Fíjense, ven los tanques, hay 2 personas que lamentablemente, digo yo, viendo las imágenes, no podían estar ahora mismo en una situación, en el caso de que estén con vida, no deberían estar en una situación sana, o sea, deben tener algún tipo de lesiones porque prácticamente cerca le tocó vivir esta explosión. Tal vez en el afán, que es un llamado también que hacemos, queremos informar, queremos también nosotros mismos para saber de un amigo, de un familiar que sabemos que vive o trabaja cerca o en el lugar donde se dio el hecho, pero hay que tener prudencia. Fíjense ahí ellos tal vez por dar una información, tal vez por estar de cerca e enterarse, miren lo que pudo pasar, le detonó prácticamente en las caras de estas 2 personas que estuvieron ahí. Y también hacemos un llamado, hay que mantenerse la prudencia, dejar que sean las autoridades con el debido cuidado ya profesional que tienen este tipo de situación, la defensa civil y demás, los bomberos, que saben aplicar un protocolo para ellos también protegerse, también su integridad física y también la de los demás, pero nosotros ya como periodistas, las personas también por querer informarse, por querer estar de cerca, saber qué pasó,
tener una idea, incluso hasta para material de comentarios, lo haría mucho para tener un tema de conversación, también para lamentar la situación, pero todo esto debe hacerse con prudencia y estar en un espacio, sobre todo en este tiempo. Yo siempre he hecho un llamado a que se enteren por los canales oficiales, o sea, que sea la Defensa Civil, que sea el COE, el que tenga que ver, los bomberos, realmente que tenga el gobierno central, que tenga que dar las informaciones, a través de ahí se nutran. No que yo pude grabar, en muchos momentos esto sirve para solucionar muchos casos, muchos problemas, tener una idea de cosas que han sucedido, pero en lo que se está viviendo, la gravedad del asunto todavía latente, un peligro, repito, que Dios nos ampare, así no suceda, entonces hay que estar un poquito distante, pendiente, porque el pueblo de San Cristóbal y el país completo no hay forma de que pueda obviar esta situación, pero a la vez se ayuda dejando también que los demás trabajen, dejando que las autoridades sean las que tomen las riendas de la situación que se está viviendo, sin estar, no entorpeciendo, pero realmente en un momento dado pueda crear un problema mayor tu presencia ahí sin saber aplicar los protocolos que en este caso las autoridades competentes así lo puedan hacer. Y este es el caso que vemos ahora también, que hubo que desalojar y militarizar el perímetro de la zona siniestrada, porque las personas todavía, la madrugada de ayer, estaban todavía apostados en el lugar. Muchos, repito, buscando la forma de enterarse de sus familiares, de sus amigos, otros grabando algunos videos en el afán de informar, de que quizás no tengan que esperar un boletín de una noticia, un noticiario como este, sino que ellos sencillamente en sus redes sociales puedan aportar a que la gente esté informada, pero también pueden entorpecer y crear mayores problemas. Entonces vamos a ver en este momento un video cuando se estaban desalojando y la zona completamente ya militarizada para tratar de que la gente no penetre al área del siniestro. Buenas noches. Por su seguridad les solicitamos que se alejen de la zona. Deben de evacuar esta zona lo más que usted pueda. Deben alejarse, al menos que sea cuerpo de emergencia puede estar aquí. De lo contrario, les solicitamos, por favor, que se alejen de esta zona. 3 esquinas más abajo. Gracias. Allá, allá, no, para allá, allá, vamos, caballero, vamos. Comparen con nosotros, vamos. Vamos contigo, vamos, vamos. Ayúdenme ahí. Estoy dejando de atender mi casa patallazo con él. Estamos cooperando. Bueno, ahí vimos, gracias a Diario Libre, este momento. Ya en horas de la madrugada, la gente apostada en la zona, y hubo que hablarle a través de altoparlantes, las autoridades, vimos ahí uniformados de la policía que también estaban diciéndole, pidiéndole cortésmente a la gente que se moviera, incluso se le habló de un perímetro, 3 esquinas hacia atrás pueden estar todavía los que no quieran irse a sus casas, porque es difícil, entendemos que es difícil usted irse a acostar, usted conciliar el sueño con esta situación que está pasando, donde hay vecinos, amigos, esposa, esposo, hermanos, padre y madre que están en una situación que muchas veces tú no sabes qué sucedió, salieron a trabajar, pero no sé realmente si llegó, si dentro pasó. Entonces tú quieres enterarte, también repito, muchos que quieran servir la información a través de sus plataformas, sus medios, sus redes sociales, pero realmente lo que es, se entorpece lo que es el debido trabajo, y que personas tal vez que necesiten una ayuda, con el cúmulo de gente ahí en el lugar, se puede hacer más difícil llegar a rescatar a esta persona, sacarla del lugar donde están, con tantas personas curiosos, como le dicen, pero realmente es la necesidad que tienen a veces de aportar, de ser útil a la situación, pero que no pueden la preparación como las autoridades para aplicar realmente el protocolo como se debe, y entonces por eso vemos que este cúmulo, que hubo que llegar entonces al momento de incluso decirle, ya, por favor, retírense, ayúdenos, cooperen con nosotros, nos ayudan retirándose de la zona, que también hay que entender, y felicitamos a las autoridades por la forma educada en que le llegaron a la gente y también a los ciudadanos por la forma también, aunque uno dijo, no, espérame un momento,
pero luego entendió y se retiró. O sea que también los felicitamos a ambos, tanto a las autoridades como a las personas por acatar esta normativa, esta resolución, diríamos en el momento, esta decisión de aconsejarles que salieran del perímetro, se apostaran a 2 o 3 esquinas más allá para evitar cosas peores y que entonces pueda tener entonces las autoridades el paso para incluso en este tipo de fuego, de incendios, de explosiones, los camiones de bomberos pasan de una manera rápida, porque tienen las ambulancias de igual manera, porque cualquier segundo cuenta para usted salvar una vida. Entonces, si hay personas en el medio, no puede trasladarse la ambulancia, el camión de los bomberos, un vehículo oficial que tenga que ir rápidamente a buscar algo, por la cantidad de personas apostadas en el lugar. O sea que también desde ahí se ve. O sea, usted debe tener en un lugar aparte, primero su integridad física, porque no queremos que haya más personas heridas, más personas que hayan perdido la vida en cuanto a esto. Entonces, por eso se le pide. Fíjense cómo están las calles de San Cristóbal. Eso ya temprano, 5 o 6 de la mañana, amanecieron las calles de San Cristóbal completamente abarrotadas. Ahí vemos frente a lo que es el Hospital Juan Pablo Pina. Ahí vemos la gente buscando información, tratando también de ayudar en lo que puedan, pero fíjense, ahí llega una ambulancia rápido, vemos que va saliendo una, y debe hacerlo con precaución porque las calles están completamente copadas de personas, repito, buscando informaciones, tratando de una forma u otra ser útiles, pero en esto lo que hace es que entorpece más la situación, y es por eso que pedimos que ya, gracias a Dios, vamos a pedir que las cosas ya a esta hora hayan bajado un poco lo que es la tensión, pero también decirle, en cualquier momento piense en dejar el espacio libre para que una ambulancia, un vehículo, el cuerpo de bomberos pueda desplazarse. El presidente de la República que estuvo por allá, el alcalde José Montaz que también estuvo, que las autoridades tengan el camino expedito para ir a ofrecer la ayuda que se necesita en estos momentos. O sea, no es que le queremos exigir, no, quítense, ustedes no están haciendo nada ahí, pero realmente entendemos el dolor que usted siente, entendemos la disposición a ayudar, pero en ese momento lo mejor para ayudar es usted dejar el camino libre para que las autoridades puedan hacer su trabajo de manera más rápida. También vemos por aquí personas que tienen familiares afectados en lo que es en el Juan Pablo Pina, sobre todo, han reaccionado molestos. Llaman la atención de las autoridades diciendo que no hay una información fluida. Incluso vemos a un señor que reclama que un familiar suyo, una joven fallecida, está en el lugar tirada, vamos a decirlo así, lamentablemente tenemos que utilizar, está en el lugar y todavía a la hora que grabó ese audiovisual para un medio de comunicación, parece que para CDN, gracias a CDN, diciéndole que no, que había un solo médico legista para la región completa, y que había que esperar entonces que estuviera disponible para ir a San Cristóbal a levantar esos cadáveres. Entonces ellos decían, pero es que es inhumano yo ver a mi hermana, a mi amigo, a mi primo en una situación muerta en las calles y yo no poder hacer nada. O sea, si no vienen a hacerlo rápido, nosotros entonces lo vamos a hacer por nuestras vías. Dice que las autoridades la habían amenazado que si hacían algo que levantaban un cadáver sin la debida, el proceso debido, iban a ser entonces detenidos. Decían mucho, bueno, deténganlo, porque es que no podemos ver, esto es inhumano, yo ver a un familiar, a un amigo, a un vecino en estas condiciones y haya que esperar que una sola profesional de la medicina, el médico legista, esté apostado a eso, a que llegue al lugar cuando ya en otros lugares haya cumplido con las asignaciones, vamos a llamar de esta manera, que hayan tenido en el día. O sea, realmente es algo inhumano. También entendemos que de muchos lugares del país, sobre todo el Distrito Nacional, se desplazaron hacia allá, pero había que hacer las cosas más rápido. Poder ya, una persona se identificó, no podemos llevarla al hospital porque realmente ya su condición no se va a salvar, entonces tal vez, pero sí dignamente quitarlo. O sea, si llevas a una persona al hospital ya sabiendo que ha fallecido, entonces ese lugar lo pudo ocupar un herido. Entonces por eso es que se decía, vamos a esperar que llegue el médico legista, entonces ya se hace lo correspondiente, pero hay que entender, repito, el dolor de los familiares al ver, repito, a su familiar en estas condiciones, habiendo fallecido, entonces verlo así y esperar largas horas para que entonces su cadáver fuera recogido. Vamos a ver el video. Levantarla, un médico legista nada más para la San Cristóbal entero, hasta que ella no venga no la van a levantar. Jueces y fiscales no tienen, nosotros la vamos a levantar, y culpables son ustedes.
Nosotros nos vamos a llevar y le vamos a poner una calle y le vamos a dar sepultura. Y los culpables de lo que pase son ustedes, las autoridades, gobernación y también el ayuntamiento y la policía. ¿Cómo se llama su familiar, hermano? ¿Cómo se llama su pariente? Angelina Ramírez. Ravelo. Lo que pasa es que es un abuso. Líder, coño, de velador ahí. Y coño no la pueden levantar. Y estos coño quieren meter el terror a uno. Abusadores, coño. Eso, coño, yo quise que fuera una y abusar, coño. O un familiar a ver si la van a levantar, coño. Abusadores, coño. Ustedes, coño, ya condolerse. ¿Y cómo que vamos a tener este maldito país? Coño, que cierren el maldito país. Abinader, si tú no puedes, coño, entrega. Coño, suéltalo. Coño, que tú no te respetas a nadie. Bueno, es la impotencia de este caballero. Dice cosas a veces que uno puede decir, pero nadie tiene la culpa. O sea, el presidente en el caso no va a querer que esto suceda, pero lamentablemente es la situación, son las debilidades en las que se está trabajando. Y las palabras que él dice ahí no se las podemos tomar directamente. Hay que entender que está dolido y por eso se expresa en esa manera. Tú ves, repito, tu familiar ahí, no sabes, ya por ejemplo, más de 24 horas, y como dice él ahí, bueno, lo vamos a recoger y lo vamos a poner en una caja y lo vamos a dar sepultura, porque no resiste un corazón usted ver a un familiar, repito, en estas condiciones sin tener la seguridad de qué momento va a poder usted, como decimos nosotros, llorar a su muerto de una manera digna. Sino verlo ahí, a veces veíamos personas, incluso no vamos a poner estas imágenes por respeto a los familiares, en cartones, o sea, no hay ni siquiera una forma de que fuera colocado en una bolsa que son para estos fines, o algo más digno. Entonces por eso lo vemos, son las debilidades, repito, en las cuales se está trabajando. Lamentablemente no hemos llegado a tener una verdadera, vamos a decir, política sanitaria, vamos a llamarla de esta manera, que podemos rápidamente definir lo que queremos decir, pero también hay que entender, algo no se tenía preparado, realmente debe haber la preparación, o sea, que los organismos los hospitales estén habilitados y solamente un médico legista, eso se veía en los 80, yo pensaba que ya a esta altura de juego, 2023, ya los profesionales se pudiera capacitar en esa área, porque cuando se ve, por ejemplo, que hay muchos profesionales en una rama, y hay otras que no hay, entonces se les sugiere a los que van a suponer los médicos, hay muchos pediatras, muchos cardiólogos, no hay que se dediquen a esta parte, lo que es ya levantar al médico legista, como decimos popularmente. Entonces se les sugiere, mira, esto hay que reforzar aquí desde la misma universidad, una política del Estado con lo que es ya las universidades, la educación superior. Necesitamos que hayan profesionales de tal cosa, por ejemplo, Infotep, que prepara, se dice, bueno, en un momento necesitamos camilleros, necesitamos personas que hagan esto, enfermeros, esto. Se habla, por ejemplo, con Infotep, prepáranos una cantidad de enfermeros, de enfermeras, de camilleros, como se dice popularmente, y en este caso las universidades, bueno, necesitamos que se oriente hasta este lado en cuanto a la medicina, tenemos falencias en este lado, esta rama, esta especialidad, y entonces podamos cubrir en un momento lo que haya una emergencia. Vemos como desde todas partes del país se han estado trasladando, pero es difícil, por ejemplo, una médico legista, dicen ellos que es una dama, una doctora, por ejemplo, que haya estado en Jimaní, porque es toda esa zona, que haya estado en Jimaní en ese momento, esperar entonces que venga de Jimaní a que llegue entonces a San Cristóbal, y tú viendo a tu familiar ahí sin poder hacer nada. O sea, no hay quien resista ver esta situación. Vamos entonces a una pequeña pausa, señor director. Religion.